muteo como corresponde. Hola, Matías. Bueno, como les había avisado a los chicos la clase pasada, eh, la idea no solo es discutir y aprender algunas cosas digamos, propias, sin duda, de la materia y de los contenidos y demás, tal cual está definido por el programa, sino que también era convocar gente que sabe, específicamente expertos y gente que esté trabajando en producción. Y entre ellos tengo la enorme, no sé si suerte o desgracia, el enorme orgullo, así lo voy a presentar, el enorme orgullo de conocer a Cristian desde hace mucho, que además de estar en producción también desde hace mucho, es de la gente más inteligente que conozco, y conste que está presente, así que puedo hablar bien de él. Después cuando no esté hablo mal, pero es casi tan renegado como yo, pero es mucho más inteligente. Entonces es un gusto tenerlo acá y de hecho me ha ido explicando muchas cosas a lo largo de los años. Y dado que viene con Mauricio seguro es bueno también, por ahí no lo conozco tanto, pero bueno. Yo acompaño, soy buen acompañador. Está bien ahí, Mauricio. En cualquier caso, si Cristian lo habilita, está completamente habilitado. Así que Cristian prometió dar una super charla, así que lo dejo a Carlos. Avanti nomás, Cristian. Un gusto tenerte acá entre nosotros. Bueno, qué presentación, por favor. Me voy. Un gusto también. ¿Eh? Un gusto también presenciar. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Voy a empezar a compartir. Probablemente ahora vean al diablo porque vamos a hacer un loop infinito. No miren mucho la pantalla. Ahí viene. Vamos a sacar esto de acá. Perfecto. Bueno. Voy a... O sea, traté de buscar una charla afín de las que tenemos armadas con la empresa. Ahora me voy a presentar mejor, después de la presentación de Fernando, a mí, a la empresa y a Mauricio. Esta charla que vamos a dar, si bien vamos a hablar de arquitectura de software, vamos a hablar de la arquitectura de software, pero planteada desde una transformación digital. El mundo cambia, constantemente cambia, y uno se tiene que adaptar al cambio. Es imposible que lo que estén aprendiendo hoy les sirva mañana. No con esto tenemos que descartar justamente lo que aprendemos, porque lo que aprendemos es a pensar, no a replicar soluciones, porque si no sería simple. Las recetas estarían medio escritas y todavía estaríamos programando con la receta del libro de, no sé, de Doña Petrona. Y en realidad las cosas cambian y justamente la vida se trata de adaptarse al cambio en cualquiera de los aspectos que trabajemos. Pero la informática cambia mucho, en 6 meses cambia muchísimo, entonces hay que ver cómo uno está siempre corriendo en esa cinta transportadora que no deja de correr y cómo uno se va acostumbrando a eso. Bueno, vamos a empezar, entonces vamos a poner grandecito esto para poder tener un hilo que nos permita seguirlo. Esta charla, yo les voy a pasar después el video que estoy grabando en este momento, lo vamos a subir a YouTube y vamos a poner un enlace a esta charla por si quieren leer las referencias ustedes mismos que vamos a ir haciendo mención. ¿Quién les habla? Bueno, soy yo, Cristian Rodríguez, me presento Fernando, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, tengo 43 años y empecé a estudiar en el año 96. No sabía qué miércoles seguir y no sé ni por qué seguí informática. Me gustaba hacer diseño gráfico, me gustaban los perros, me gustaban otras cosas. Terminé estudiando informática porque un amigo me dijo, che, me voy a anotar en informática y fui. Y me gustó programar, me costó muchísimo entender la historieta, cómo era, porque al principio no cazaba un cuero. De hecho, a los 6 meses de haber empezado a estudiar, terminé pensando seriamente en si no dejar, porque me fue muy mal. Creo más un poco por los docentes que en su momento por ahí parecía que trataban de asesinarnos, porque yo sentía eso, ¿no? Los enunciados parecían a propósito difíciles de entender y uno no sabía por qué se aprobaba, pero bueno,
de repente empecé a ver todo como el Matrix verde y bueno, pude parar las balas y pude seguir, aprobé en la última fecha. Y paradójicamente, así como quise o me planteé dejar, después me terminó yendo muy bien y bueno, terminé recibiéndome por ahí un poco desfasado de lo que uno por ahí esperaba, pero me recibí de dos de los títulos de la facultad y después empecé a trabajar y me dediqué a algo que la verdad que la facultad no me preparó, que es hacer esto de lo que voy a hablar hoy, que es ver como la ingeniería de software, pero un poco más allá. Lo que aprendemos a veces en la teoría termina siendo algo parecido al brazo de Terminator adentro de ese frasco de vidrio, o como si fuera una gema que está dentro de un super museo con mucha seguridad, y eso no es el software. El software se rompe, el software es de barro, el software es porquería, está lleno de caca, y así programamos, Sí. programamos mal. Estás medio cortado, Cristian. Tengo un problema con Fivertel hoy. A ver, por ahí lo que voy a hacer es apagar mi cámara, a ver si de esa forma mejora. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan mejor o se traba? ¿Hola, hola? Sí, acá yo te... Voy a ver si reinicio, a ver si puedo... ¿Me escuchan bien o me escuchan mal? Se escucha bien, fluido. Ahora se escucha fluido, sí. Sí. Bueno, ahí apagué el video a ver si con eso mejora un poco. No sé hasta dónde se cortó. Que retomaste, una vez que retomaste te fue muy bien. Ah, bueno. Yo me quedé con la duda de los títulos, de que se recibió, ahí me quedé, en el primer microcorte. Sí, bueno, me recibí de analista de computación y de licenciado en informática. Y ¿me están escuchando bien? Licenciado en informática. Era la palabra prohibida. Sí, lo hiciste caer de vuelta. No, a ver, espérame que voy a ver si no hay un problema con... A ver, dame un segundito. Estoy teniendo unos problemas terribles con Fivertel, pero bueno, esperemos que... Sí, yo tuve a la de Movistar porque Fivertel acá no andaba ni para atrás. Me repudrí de llamar montones de veces y... Sí, en realidad cambiaste el nombre a quien putear nomás. Porque todo... No, vos sabés que acá en particular Fivertel se resiste a dejar el cobre y Movistar tiene fibra. Entonces los dos sobrevenden, los dos hacen cualquier cosa, eso está claro, pero por lo menos... Bueno, ahora creo que estoy un poco más fluido, espero que ande bien. Ok. Cualquier cosa, interrúmpame. Les decía yo, licenciado en informática y analista de computación, y después hice la especialización con Fernando. Pero bueno, desde el año 98 que soy docente en la Facultad de Informática de La Plata. Soy docente de C, de la materia que doy seminario, un lenguaje C y Ruby. Y a pesar de parecer un programador, me dediqué durante muchos años a lo que es infraestructura, y lo que les decía es que en la facultad no aprendí tanto lo que termino haciendo. Lo que termino haciendo es una mezcla de infraestructura y desarrollo. Lo que les decía y se cortó, en el video lo van a ver, es que lo que nos enseñan muchas veces en la facultad es hacer software como lo dice la teoría de la ingeniería de software, donde las aplicaciones parecieran ser el brazo de Terminator, que están adentro de un frasquito de cristal o una gema muy preciada en un museo donde todo lo custodian, y en realidad el software es muy distinto. Lo que les decía, que el software está hecho de barro, el software es caca, y hacemos caca porque programamos personas, nos equivocamos y todo lo que hacemos es propenso a errores. Entonces tenemos que saber lidiar con eso y tratar de ver cómo lidiar con estas cuestiones tecnológico-escatológicas básicamente, que tienen que ver con cómo hacer una arquitectura que sea tolerante a los errores humanos, los errores técnicos, y que esté preparada también para la alta demanda. Hoy no es lo mismo hacer una aplicación
que va a ser accedida por varios usuarios que antes que se usaban aplicaciones de desktop. Entonces, bueno, mi presentación es esa. Yo soy docente en la Facultad de Informática, soy licenciado en Informática, soy especialista en redes, tengo la intención de terminar la maestría, pero bueno, me dedico más al campo profesional que al campo académico. Entonces, fundamos con mi socio, Leandro Di Tomaso, no es Mauricio. Mauricio nos conocemos desde hace muchos años y somos amigos, igual que con mi socio, que es Leandro. Con quien fundamos esta empresa que se da a llamar Microwaves, donde terminamos haciendo esto que les voy a contar. Nosotros brindamos servicios de infraestructura, más que nada lo que es administración de servidores, si querés, para que sea más claro. Diseñamos e implementamos soluciones a medida según las necesidades de cada cliente. Tenemos clientes que trabajan con Unix viejos como IX o Solaris, y trabajamos con otros que usan clusters de Oracle o clusters de JBoss o OpenShift, OpenStack. Damos soporte para soluciones de cualquier problemática que surja en el funcionamiento de esa infraestructura, sea de redes o de servidores. Y damos capacitaciones que nos piden las empresas, y también tenemos participación en Sadio, donde hacemos transferencia, y tenemos un canal de YouTube donde subimos también información. ¿Qué hacemos en nuestra empresa? Hacemos lo que se llama DevSecOps, es un nuevo nicho, si quieren, en el mercado, que nosotros descubrimos en el año 2012, se llamaba DevOps más que DevSecOps. Ahora la moda dice que tenemos que ponerle la sec en el medio, porque la seguridad es toda una cuestión de terminología, pero la idea es trabajar en iteraciones como se trabaja en las metodologías ágiles, pero teniendo en cuenta tanto las necesidades de desarrollo como las necesidades de operaciones y también las necesidades de seguridad. Hacemos observabilidad, cloud computing, trabajamos mucho con Amazon, trabajamos también con distintos proveedores de virtualización, trabajamos con contenedores y hacemos escalabilidad de aplicaciones web. Tenemos clientes que, por ejemplo, son AFIP, clientes que, por ejemplo, es un PRODE, tenemos otros que son e-commerce. Entonces, cuando de repente surge un Black Friday, tenemos que tratar de que nada se caiga, y para eso trabajamos mucho con la escalabilidad. Y hacemos capacitaciones. Acá lo que le dejamos en el enlace de nuestra página de la empresa, el canal de YouTube nuestro, donde tenemos algunos videos que subimos, y nuestro LinkedIn por si nos quieren contactar. En fin, miramos un poquitito hacia atrás para entender un poco qué es lo que pasó en este tiempo. Y lo cierto es que pasaron muchas cosas. Ahora hablamos con lenguaje inclusivo, ya no alquilamos películas, sino que miramos Netflix, leemos ebooks y también leemos libros. A algunas personas les gusta más leer de papel, a otras les gusta leer de un Kindle. Usamos redes sociales, tenemos perfiles diferentes en ellas. Por ahí en LinkedIn soy un poco más formal, pero en Instagram soy un loco bárbaro. Tenemos una dependencia del celular que antes no existía. A mí me pasaba eso cuando fumaba, no podía salir de casa sin los cigarrillos, ahora no puedo salir de casa sin el celular. Casi que es más importante el celular que la billetera, sobre todo por el tema de cuenta DNI o con algunas credenciales que por ahí tenés en el celular. Tenemos los niños, los niñes prefieren reunirse virtualmente para jugar en consola de juego que es jugar al aire libre. No digo que sea siempre así, pero bueno, muchos chicos juegan a la Play, al fútbol, y no salen a jugar al parque. Antes de la pandemia era impensable el teletrabajo, y hoy todos estamos trabajando de esta forma virtual. ¿Y en tecnología qué cambió? Bueno, vamos a ver un poquitito qué pasó con distintos aspectos de esto que les voy a mencionar. Algunos de ustedes son muy chicos seguramente y no conocen alguna de estas cosas que voy a mostrar, pero para que se den una idea, hace mucho, cuando yo tenía mi primer computadora, ya por el año 90 y pico, se usaban máquinas que eran XT o AT, y usábamos mucho DOS con un editor de texto que se llamaba WordStar y una planilla de cálculo que se llamaba Lotus 123. Lo cierto es que el tiempo fue pasando y pasamos a Word, que se usaba en un Windows 3.11, teníamos 4 Pro, como una alternativa que también corría en DOS pero gráfico. Apareció StarOffice, apareció OpenOffice, apareció LibreOffice, apareció el Microsoft Office en un montón de versiones, y también apareció G Suite, que todo el mundo usa, el Docs de Google, pero también aparece el 365 de Microsoft,
tirando a la basura un poco lo que eran las aplicaciones de desktop, es decir, ya no instalás un Office en tu máquina, sino que usás un Office en la web. Lo cual también empieza a hacernos pensar de si el sistema operativo que conocimos hasta hoy en día, como por ejemplo el Windows, el Linux, el Mac OS, van a seguir siendo el tipo de sistema operativo que vamos a usar, o vamos a tender más a un tipo Chrome OS, que es un sistema operativo que todas mis aplicaciones están en la web. Tal vez con un navegador resuelve un montón de cosas que antes no resolvía. Tal vez no es lo que nos pase a nosotros como desarrolladores que tenemos que desarrollar, pero sí es lo que va a usar la mayor parte de la población. Sin ir más lejos, Chris, ya Microsoft te ofrece el Windows 365, que es esto mismo que vos estás diciendo. Sí, hace poquitito tuiteé, suelo tuitear bastante, yo creo que es la única red social que termino usando mucho desde lo técnico, que banco bastante. Yo soy un usuario de Linux desde el año 99, no uso Windows desde hace un montón, lo cual es muy saludable para mí, porque en la familia era como el médico de la familia. Si sos el único médico de la familia, todo el mundo te viene a pedir recetas. Acá, siendo el informático, sos el que arregla el celular. Nadie entendió que yo estudié licenciatura en informática, no para arreglar PC, pero bueno, mi papá sigue creyendo que yo arreglo celulares, arreglo hardware, hago diseño gráfico y cosas que no hago. Pero bueno, desde que uso Linux, ya cuando me dicen, mira, me instalás el antivirus, me actualizás esto, y yo le digo, mira, la verdad no uso Windows, no sé, y punto, terminó mi problema. Pero lo cierto es que yo banco bastante el cambio, digamos, marketinero, de logística que tuvo Microsoft, porque empezó a aportar mucho al software libre en Microsoft. Y justamente tiene una tendencia bastante visionaria hoy en día respecto de lo que es, hacia dónde va, me parece, el mercado del desktop. Y es justo lo que decía Mauro. Los buscadores, bueno, por ahí ustedes ni los conocieron, pero usábamos AltaVista. Después tenemos Google, que ahí tenemos la primera versión de Google que existió, MSN como otro buscador y Bing, que no tuvo nada de éxito. Lenguajes de programación de los años 80-90, ADA95, Borland Delphi, Microsoft Visual Basic, Erlang, Haskell, un lenguaje funcional. No sé si ustedes vieron alguna vez el lenguaje funcional, por favor dense una oportunidad, es una maravilla de paradigma. Y Haskell es uno de los lenguajes que cuando, por ejemplo, yo lo estudié en el 99, no tenía, no había una proyección de que eso se fuera a usar digamos, en el mercado, pero sí es algo que hoy en día se pide mucho, porque muchos lenguajes empiezan a tener muchísimo de lo funcional. Se usan JavaScript, se usan Ruby, se usan Python. No digo que se use el paradigma en sí, pero sí se copian cuestiones que tienen que ver justamente con estas bondades que tiene el lenguaje funcional, que es el de no tener efectos laterales. Entonces uno tiene que respetar este concepto de no usar variables, usar funciones que retornan valores, bueno, etc. Bueno, R, PHP, Java, JavaScript, Ruby, Python. Lenguajes viejos, lenguajes que tienen bastantes años ya. Lenguajes del año 2000, bueno, C#, Go, PowerShell, Scala, Groovy, Rust, Kotlin, Elixir. Bueno, Elixir una masa, Rust hoy es lo que se está comiendo, lo que sería el desarrollo de aplicaciones más de tipo kernel, aplicaciones de bajo nivel. Y bueno, ver un poco también para dónde va este mercado. Go es lo que se está usando mucho para lo que es aplicaciones de justamente de infraestructura. Todo lo que sería el mundo de contenedores tiene muchísimo en Go y en Rust. ¿Qué pasó también con operaciones? Un poco lo que nos dedicamos a sistemas operativos. Bueno, para aquellos que no lo sabían, Xenix es el Unix de Microsoft. Antes de que Windows nos invada como nos invadió, bueno, Microsoft tenía un nicho que era ofrecer un sistema operativo para arquitecturas x86 que se llama Xenix y está a la altura del resto de los que están abajo, como IX, que es el Unix de IBM, Solaris, que es el Unix de Sun, y IRIX, que es el Unix de Silicon Graphics. Después tenemos Novell. Novell se usaba mucho para lo que eran sistemas operativos en red. Bueno, abajo tenemos el Novell gráfico. Windows para trabajo en grupo.
Slackware como Linux, Windows 95, NT, XP, Red Hat, Debian, CoreOS. Y todo esto obviamente que sigue cambiando porque, por ejemplo, aparecen nuevos sistemas operativos hoy en día totalmente orientados a APIs, o sea, no tienen, no hay un servicio como SSH para tener una terminal y conectarse. Con las redes lo mismo, teníamos servidores web como Netscape Fast Track antes de Apache, Gauntlet como firewall, routers como el Cisco 2600. Nos conectamos a internet por full cero, nos conectamos a internet por dial-up, teníamos redes WAN de tipo ISDN, cosas raras. Y hoy en día se habla de SDN, que es programar las redes como código. También se empezó a hablar de nubes. Tenemos Azure, Amazon, DigitalOcean, por un lado como redes que ofrecen plataformas donde yo puedo levantar infraestructura usando APIs. Yo pienso en un servidor que lo puedo instanciar en la nube. También puedo pensar en plataformas como servicio, como Heroku. Pero también aparece la palabra nube como una palabra que significa muchas cosas, porque además de levantar un servidor en la nube, tengo la posibilidad de tener archivos en la nube como Dropbox, películas o series en la nube como Netflix, y empezar a escuchar música con Spotify, por ejemplo, que sería música en la nube. Lo cierto es que la nube empezó a ser una palabra que se sobrecarga, que tiene muchos significados según cómo uno la quiera leer. Pero sí es cierto que antes bajábamos películas truchas y bajábamos un torrent, y hoy en día por ahí es más fácil contratar un servicio. Ya el cable también es un mercado que medio viene muriendo porque se mira la tele por YouTube, se mira la tele por IPTV, o se mira algún tipo de serie on demand usando Netflix o contratando Disney+, o contratando Star+, o lo que fuera que me brinde un servicio de streaming. ¿Cómo nos cambió, no, la vida todo esto? Porque, sobre todo, Fer, Mauricio, yo, seguramente, yo pasé del tocadisco al cassette, al Walkman, al Discman, al CD, al DVD, al MP3, a Spotify. Y ahora de vuelta la gente se compra tocadiscos. La vida es así. Vamos, un Big Bang, de un lado a otro. Bueno, esa transformación, vamos a analizar un poco los cambios. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué cambiamos las personas? ¿Por qué necesitamos mejorar aspectos que ya tienen solución? A ustedes mismos seguramente les pasa cuando hacen un programa, cuando programan en un lenguaje, cuando diseñan algo, seguramente una vez que lo terminan se dan cuenta que lo pueden mejorar, que lo pueden perfeccionar. No sé, ¿les pasa eso seguido cuando hacen algo? ¿Se dan cuenta de que lo que hicieron lo podrían haber hecho mejor y les gustaría rehacerlo? Todo el tiempo. A nivel laboral, sobre todo. Es una pregunta que me hace llorar. Ya tuvimos una conversación larga con Fer de esto. Esto en realidad tiene una justificación sociológica, psicológica, y es algo que una persona, Maslow, lo define como la pirámide de Maslow. Las personas tenemos distintas necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, estima, reconocimiento y autorrealización. Sociológicamente nos han estudiado y esto es algo que se puede generalizar, no todo es encasillable. Nosotros que somos estructurados queremos meter todo dentro de una estructura, dentro de una pirámide y algo así, pero es cierto de que nosotros necesitamos respirar, alimentarnos, descansar, tener sexo, la homeostasis, tenemos que tener seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familia y salud, para poder empezar a tener amistades, afecto, intimidad. Una vez que logramos tener el éxito, el reconocimiento, el respeto y la confianza, finalmente buscamos la autorrealización, y esto es lo que se dice de las personas como seres en sí. Lo cierto es que se han hecho pirámides análogas a la pirámide de Maslow, que tienen que ver con la personalidad de los seres humanos, pero en cuanto a distintos aspectos como las redes sociales, DevOps y desarrollo. El primero es medio pavote porque habla de redes sociales, digamos que para uno subsistir tiene que tener Wi-Fi, tiene que tener reloj, tiene que tener Airbnb, tiene que tener pavadas abajo, tiene que tener un celular. Después arriba aparecen cuestiones más de comunicación, como WhatsApp, como algunas aplicaciones para desplazarse, tener Google. Arriba aparecen Facebook. Bueno, arriba de todo sería tener tu página personal o un espacio en Pinterest, tener
tu LinkedIn actualizado, etc. Pero esa no es la que más me interesa, sino que sí me parecen importantes las de desarrollo y DevOps. Porque en desarrollo, por ejemplo, para arrancar tenemos que tener código que sea revisable por alguien. Por otro lado, tenemos que tener código que sea posiblemente posible de construir y desplegable, que sea mantenible, que sea refactorizable, y arriba brain rights termina siendo algo así como fanfarronear con tu código, básicamente. Y en el mundo de DevOps, que es un poco de lo que nosotros hacemos en la empresa, hablamos de tener manejo de la configuración, tener ambientes definidos, hacer un despliegue repetitivo, automatizar los despliegues, tener integración continua, tener lo que sería delivery continuo y tener despliegue continuo. Despliegue continuo es que ante un commit de código en un repositorio de Git puedas desplegar tu aplicación. ¿Qué pasó en desarrollo? Y acá vamos a hablar un poco más de arquitecturas. Acá me voy a salir un poco de esta charla para hablar un poco más de arquitectura, que es lo que a ustedes los motiva. Bueno, nosotros, si nos ponemos a pensar cómo era un poco antes, y el antes, la verdad que es un gris. Acá hay un antes gris, grande, ancho, como el 9 de julio, porque lo que estamos queriendo decir es un antes cercano a lo que era año 2000, 2004, 2005, y el actualidad es de 2005 en adelante, hoy en día. Y hay un montón de cambios. Arranquemos pensando en este antes del 2005. Las aplicaciones se hacían para uno o varios usuarios en la LAN, eran aplicaciones interactivas, generalmente desarrolladas con ventanas, donde el auge estaba en desarrollar aplicaciones en DBase, si no era DBase eran Visual Basic, o en Delphi, o en Borland C++, o bueno, aplicaciones gráficas, mucha ventanita, mucho Windows y punto. APIs y librerías propietarias, poca colaboración, predominio de software privativo, pago, privado, base de datos relacionales, y cuando se hacía el análisis de los requerimientos y cuando se hacía toda la documentación, se usaba RUP o CMMI. Yo no sé si han estudiado esto en ingeniería de software, pero CMMI es imposible de implementar. Imposible de implementar. Algo que siguen sosteniendo muchos docentes que dan ingeniería de software es que esto es, digamos, teóricamente es algo viable. Lo cierto es que para CMMI necesita cerca de 20 personas para no hacer nada, básicamente. Las metodologías ágiles terminan derribando a todas estas, digamos, teorías ortodoxas, paralegadas, yendo más por algo realista. Hoy en día se habla de startups. O sea, ¿qué es una startup? Una startup es tratar de desarrollar algo apostando a que querés cambiar el mundo. Y startups fueron, y son éxitos hoy en día, Instagram, Twitter, Facebook, que arrancaron siendo un proyecto de alguien que a priori no pensó que iba a explotar, y explotó. El tema es que después de que estos explotaron, todo el mundo quiso hacer su Facebook, todo el mundo quiso hacer Twitter, todo el mundo quiso hacerse millonario con la primera porquería que se cruzó por la cabeza. Algunos la pegaron porque hicieron Uber, hicieron Rappi, hicieron Mercado Libre, hicieron aplicaciones que tal vez copiaron una idea, tal vez fueron innovadores en tratar de llevar un servicio difícil de pensar a la nube, y en realidad si nos ponemos a pensar, esos startups arrancan siendo 2, 3, 5 personas comiendo un asado, no digamos que están en un garage, porque siempre son yankees en un garage programando. Lo cierto es que eran pocas personas que trataron de pensar alguna solución que quisieron explotarla. Vos no podés arrancar con 5 personas que tienen su trabajo, que están estudiando, pensar en que se pueden explotar ellas mismas o contratar a 20 personas para hacer todos los roles que exigen RUP o CMMI. Así es como surge Lean, o digamos las metodologías ágiles, que vienen un poco de la historia. Bueno, eso hay otras materias que hablan, ¿no? que vienen de la filosofía japonesa, que justamente cuando en el mercado automotriz terminan compitiendo contra las grandes empresas internacionales que tenían todo muy estructurado, con políticas de generación de producción que producían más allá de las ventas. En Japón les pasaba muy distinto. Para salir a competir con esas grandes empresas tenían que producir lo que vendían, básicamente.
Y desarrollaron estas metodologías ágiles que son las que hoy usamos nosotros para desarrollar y que nos terminan sirviendo porque lo que somos cuando hacemos una startup es un conjunto de personas que no tenemos demasiado tiempo. No podemos contratar gente, no podemos gastar plata. Tenemos que hacer un producto mínimo para poder salir a vender y ofrecer que tenga las características mínimas necesarias para saber si eso va a funcionar y así empezar a implementar lo que se conoce como un Lean Startup, Lean Startup. De hecho, eso de Lean Startup, si ponen acá, espérenme, me fue la ventana cuando la saqué de pantalla completa. Si buscan acá el Lean Startup, van a poder ver que de Lean Startup, acá, tiene este sitio que comenta, explica bastante de qué se trata esto. Está interesante para quienes quieran tener su propia startup. Todo muy relacionado con lo que son las metodologías ágiles. Lo cierto es que hoy lo estudiamos como una forma de trabajar. Y las aplicaciones hoy en día son aplicaciones que ya no son para un usuario o varios. Son aplicaciones que se desarrollan para usuarios en Internet y no uno, sino cientos, miles o millones. Las aplicaciones pueden ser web o mobile. Y acá vamos a meternos un poco más con las arquitecturas. Cuando uno empezaba a aprender arquitecturas de aplicaciones, ustedes ya son de una generación que son web. Es difícil que hoy nos forme la academia, la universidad para hacer una aplicación tal vez como esta. Si yo acá abro esto y hago una aplicación como el top, ¿quién escribe un top hoy en día? Una aplicación hecha en C o C++ que levanta información del sistema operativo y por consola. No es algo que nos enseñan porque no lo pide el mercado, entonces no programamos este tipo de cosas. ¿Pero qué programamos? Sí, programamos aplicaciones que sepan hacer AVMs, que se logueen, que se conecten a una base de datos porque es lo que más pide el mercado. El mercado necesita aplicaciones de las que más solicita la sociedad, digamos. Entonces, cuando aprendemos a programar hace unos años atrás, año 2004-2005, se empezaba a hablar de el modelo de capas, ¿no? Teníamos 3 capas básicamente: la capa de persistencia, la capa del controller, la capa de la vista, el model view controller famoso, y teníamos middlewares que eran como pensar en ir pasando por distintos, como ir sorteando niveles que voy agregándole como un paquete que voy envolviendo uno dentro del otro para poder ir agregando, por ejemplo, algunas cuestiones de seguridad, algunos filtros, algunos controles que se delegaban en capas finitas, delgadas, por eso se llama middleware, antes de llegar al controller. Lo cierto es que las aplicaciones en ese momento se hacían bastante monolíticas porque uno terminaba desarrollando aplicaciones que se conectaban a una base de datos relacional, que tenía un controlador, que tenía todo ahí y no dialogaba con nadie. Pero hoy en día las aplicaciones empiezan a distribuirse y a comunicarse por servicios. Entonces aparece esto de SOA. SOA es Service Oriented Architecture, que tiene que ver con tener arquitecturas orientadas a servicios y que también fue cambiando la forma de hacer SOA, de hacer consumir o proveer servicios. Justamente por el año 2004-2005 no estaba muy bien claro cómo hacerlo. A veces vemos, incluso en bibliografía, vemos RPC, que RPC tiene que ver con Remote Procedure Calls y tiene que ver con llamar un procedimiento remoto. Algo difícil de implementar porque se implementa con varios lenguajes, pero que no era algo muy visto. Aparecieron otros intentos de por ahí meter otras librerías como Corva, que no tuvieron mucho éxito. Después aparecieron los web services con SOAP, con una P al final, como WSDLs. Después se tendió más a hacer APIs de las que hoy están de moda, que son las APIs que se las dice RESTful hipermedia. Y las aplicaciones empezaron a tender, cuando hablamos de SOA, a algo que yo tenía una aplicación monolítica, vieja, desarrollada hace muchos años, en 2004, 2003, y de repente lo que empezaba a hacer era agregarle como servicios que exponían determinados endpoints y otras aplicaciones los consumían, y empezamos a ver cómo una aplicación consumía servicios de otra y era como
como un Frankenstein, porque tiene una aplicación que se manejaba toda con una interfaz determinada y le empezaba a agregar servicios para que alguien se comunique con esa aplicación. Pero lo cierto es que eso en algún punto terminó no escalando, y lo que empezamos a ver es que las API empezaron como a tener su propia vida. Tanto crecieron las APIs que en vez de hablar de SOA se empezó a hablar de otro tipo de arquitectura de aplicaciones. Hoy se habla de aplicaciones progresivas o aplicaciones SPA. ¿Saben cuando digo esto de qué estoy hablando? Progressive Applications o Single Page Application. No, yo no. Bueno, perfecto. Con que una persona me diga yo no, me es más que suficiente para que diga alguna explicación. Hoy en día si uno desarrolla una aplicación, a ver, vamos a hacernos los cool, hoy ser cool es programar en Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero desarrollar una aplicación, me pongo a leer y digo, bueno, a ver qué tengo para desarrollar en Python. Igual, tengo Flask o tengo Django. ¿Y cómo desarrollar esa una aplicación? Y la verdad que lo que estaría bueno hacer en Flask o en Django o en Express, si querés irte para el mundo JavaScript, es desarrollar un backend que lo único que sea es una API headless, es decir, que solamente es una API que la podés manejar toda con curl. Vos lo que implementás son los verbos, en general casi toda aplicación termina siendo respetando el CRUD de Create, Retrieve, Update o Delete. Tiene que ver con esto de hacer una VM, básicamente. Entonces yo tengo una VM de personas, por una agenda. Lo que termino haciendo para una agenda es listar los contactos, agregar un contacto, eliminar un contacto, modificar un contacto. Básicamente son las cosas que terminamos implementando casi en el 60% de las implementaciones que tenemos que hacer. Es eso, una VM de algo que respeta justamente esto que les estoy diciendo, que es un CRUD, de las siglas de lo que acabo de decir. Ese CRUD es Create, Retrieve, Update, Delete. Ahora, cuando yo desarrollo una API en Flask o en Express o en Rails o en lo que fuere, la API no dibuja más el HTML como se hacía hace unos años atrás. Ahora empiezo a hacer aplicaciones que lo que escupen es un JSON, respetando un montón de cosas, porque para hacer APIs, por ejemplo, tengo estándares como, seguramente por ahí esto lo han visto alguna vez, OpenAPI. Justamente no quería caer acá. OpenAPI es este. Y acá se ve los que pagan de los que realmente hacen el estándar. El estándar es el de OpenAPI. OpenAPI es un estándar de cómo escribir una API bien. Bien implica un montón de conceptos teóricos que están detrás de lo que son las APIs RESTful hipermedia, como ateos y un montón de cosas que son siglas, y que, aunque les parezca mentira, data del año 98, más o menos, porque la teoría de las APIs viene del protocolo HTTP en la versión 1.1. Un tal Roy Fielding, que fue quien escribió el RFC, es quien lo describió en ese año. Nadie lo entendió hasta el año 2008, donde empezó a explotar esto. OpenAPI es la iniciativa que estandariza la mejor forma de hacer uso de todas las buenas prácticas. Ahora, ¿cómo llegó OpenAPI? Bueno, una forma de implementar fácil OpenAPI justamente acá me aparece con Swagger. Swagger es una herramienta que me ayuda a seguir este estándar y poder, desde una interfaz cómoda, interfacear con distintos frameworks. Una vez que yo desarrollo mi aplicación con un backend que escupe una API que sea lo más estándar posible, después me queda hacer el frontend. Y el frontend en general hoy en día, ¿qué está de moda? Usar mucho JavaScript. JavaScript como librerías como React, usar Angular, usar Vue.js o cosas por el estilo. Cuando vos desarrollas un frontend en JavaScript y un backend que está desarrollado en cualquier lenguaje, ese frontend que es JavaScript se llama Single Page Application. ¿Por qué? Porque eso corre en el navegador. Es una aplicación que corre directamente en un browser. No necesita nada más que un browser. El backend corre en un servidor. Entonces, tu frontend se sirve directamente como un index HTML que tiene un JavaScript que hace toda la magia de dibujar todo bonito. Y después lo que tenés es el backend, que es el que escupe los valores que la API tiene que responder para que ese frontend pueda dibujar y generar dinámicamente la página. Pero antes no era así. Antes yo estaba del lado del servidor y estaba escupiendo HTML, donde ese HTML que escupía ya dibujaba la página. Ahora no es más así. Ahora el frontend se dibuja con JavaScript
y el backend es el que escupe el dato crudo que vos lo consumís y lo moldeás como querés. Esto de Progressive Application o Single Page Application es esto que acabo de mencionar. Es un frontend JavaScript con una aplicación, ¿cómo se llama? Un backend que es una API. El salto de una aplicación que es Progressive Application o Single Page Application termina siendo al mobile casi un cambio mínimo, salvo por lo que implica programar una aplicación nativa. Aparecen alternativas como React Native o algunas herramientas que nos permiten transpilar, compilar cruzado, tirar de lo que armaste para JavaScript, para el browser, a algo que puedas reutilizar después como una aplicación nativa para Android o para iOS. Lo cierto es que el esquema sigue siendo el mismo, es una aplicación parecida a lo que es una aplicación JavaScript, pero que corre en un móvil, en un celular, en una tablet, y accede a un backend, básicamente. Tanto se usa este esquema de aplicaciones que también se usan por línea de comando. Yo acá lo que les voy a mostrar es, me voy a conectar a, no, acá mi casa, no fácil se ve, casa, techo de cifra, como acá, acá lo que estoy haciendo es usando un comando que se conecta a la API de Kubernetes, un clúster de contenedores, y lo que estoy pidiéndole es qué nodos tengo en mi casa, ¿no? Un clúster de 3 nodos para levantar ahí aplicaciones, ¿sí? Y este comando lo que está haciendo es llamadas a una API que implementa OpenAPI, porque el servidor de Kubernetes, que se llama API Server, implementa justamente OpenAPI, igual que ustedes podrían usarlo con Swagger para hacer una aplicación que simplemente crearía contactos, como dije hoy. Lo cierto es que Kubernetes sigue el estándar, como muchos otros siguen el estándar. Tan importante es esta arquitectura, ¿no?, que a veces nuestros problemas no son tan simples como una libreta de direcciones. Pensemos en Mercado Libre. Si yo entro a Mercado Libre puedo identificar que sin conocer la arquitectura de Mercado Libre, pero pensando un poco en cómo funciona, tengo un buscador que, si nos ponemos a pensar si yo quiero hacer un buscador tipo Mercado Libre, que podría ser una aplicación que ustedes podrían hacer con cualquier, yo dando Ruby on Rails, ¿no? A los chicos a veces les pido que hagan un sistema para lo que quieran ellos y para algún trabajo que tengan que hacer ellos, o cuando a ninguno se le cae una idea, lo que hago es proponer algo, ¿no? Una de las ideas que suelo proponer es, bueno, hagamos un catálogo de películas y libros que vos tenés en tu casa y si los prestás, por ejemplo. Entonces a mí después, una vez que vos haces eso, ¿no?, cuando uno empieza a pensar una aplicación así, dije catálogo de libros o películas. No es lo mismo un libro que una película, porque ya cuando nos ponemos a pensar, un libro y una película son bastante diferentes en su ergonomía, digamos. Entonces cuando vos tenés que modelar la base de datos, ya a priori te vas dando cuenta de que tenés dos tablas, ¿no? Son distintos los datos que tiene uno de otro. Entonces, ¿cómo harían ustedes un buscador de esa aplicación? ¿Cómo se les ocurriría hacerlo? Pensemos en Mercado Libre, ¿no?, que vende autos, vende camperas y vende cualquier porquería. ¿Se les ocurre algo cómo solucionar ese problema? Se te escucha muy bajito, Cintia. No entiendo, disculpe, no entiendo bien la pregunta. O sea, ¿en diseño se refiere? Claro, ¿cómo plantearían el problema de modelar eso? O sea, yo tengo que guardar en una aplicación datos diferentes, muy distintos entre sí, porque no es lo mismo. A ver, yo si quiero vender un auto, los datos que cargo de un auto son muy distintos de si cargo datos de una notebook. Yo pregunto, cuando ustedes buscan una notebook en Mercado Libre, ¿no? Voy a buscar algo acá, mejor. Claro, sí, hay distintos tipos de productos, pero todos son productos en sí. ¿Tenés categorías? Claro. Claro, yo sí entro a Mercado Libre, ¿no? Y pongo acá, voy a mostrarles acá, voy a poner disco. Nada más que disco pongo. Claro, tenés discos rígidos, discos clásicos, de música, tenés muchas cosas.
Tengo discos. Disco varado. Bueno, Seguramente fíjense que- disco de freno te va a ofrecer Ah, Mercado claro. Libre. Sí, sí. ¿sobre qué buscan? Porque, a ver, si ustedes tienen que hacer este buscador, ¿qué tienen? Genéricamente es un front que se comunica con una API donde le pide los datos a una base, dependiendo del filtro que uno le especifique en el buscador, ¿no? Sí, pero acá hay un buscador que es muy parecido al de Google, no tengo un buscador. Sí, usaban como unos árboles especiales para ir dividiendo la información en las categorías. Creo que era B-Tree o algo por el estilo. Era como un indexador. Bueno, esto usa algo que se llama Elastic. Elasticsearch, ¿no? Sí. Sí, eso. Es de Amazon. No. Hay toda una gran lucha porque Amazon usó el mismo nombre que Elastic. Entraron en juicio por el nombre, justamente. Ah, está bien. Pero no. Elasticsearch es una empresa de Elastic. Elasticsearch, este producto, si lo analizan, es un producto que vos podés tener un modelo de datos, porque vos cuando vos cargas en tu aplicación, como les dije, ¿no? Tenés que cargar libros o películas que vos tenés y le prestás a alguien, por decir algo. Cuando vos cargas los datos de un libro o de una película, probablemente tengas distintos campos, porque no es lo mismo un libro que una película. Si bien se parecen porque tienen autor, uno tiene director, otro tiene autor, son distintos los nombres de los campos, ¿sí? Entonces vos en tu modelo de base de datos relacional, porque estamos acostumbrados a pensar en relacional, usamos una base de datos relacional, pero podemos mandar a indexar los datos a un Elasticsearch además de tenerlos en nuestra base de datos. Y si nos apoyamos en esa herramienta, que se llama Elasticsearch, por ejemplo, después podemos hacer búsquedas facetadas. ¿Y qué es una búsqueda facetada? Bueno, una búsqueda facetada es que yo puedo hacer como un group by tipo, por ejemplo. Y que el tipo sea película o libro. Que eso es lo que aparece acá al costado. Cuando vos acá le pones computación, está filtrando sobre los resultados solamente sobre esa faceta, digamos. Es como que está haciendo solamente los que machan con esto. Si vos no usas una herramienta como Elasticsearch, probablemente lo que termines es haciendo una consulta tan ineficiente que tu aplicación tarde 2 minutos en responder. Entonces acá a lo que voy con esto es que empiezan a aparecer herramientas que empezás como a entrecruzar las cosas y tenés una aplicación que es un backend, que es una API, que termina guardando datos en una base de datos relacional, pero además indexando por ahí en alguna otra base de datos no SQL, que puede ser Elasticsearch, por poner un ejemplo, porque es muy bueno para hacer búsqueda full text, y que nos permite de esa forma poder hacer este tipo de funcionalidades que si no serían impensables hacerlas y muy difíciles de hacer. Entonces tu aplicación empieza como a conectarse con distintas APIs, porque por ahí para buscar termina machando una cosa, pero por otro lado usa la base de datos relacional, tiene que indexar en Elastic, y ahí empieza a aparecer una aplicación que tiene que usar distintos servicios, e incluso es común ver que las aplicaciones, por ejemplo, si yo acá voy a abrir un nuevo navegador, en modo incógnito, y voy a entrar, por ejemplo, a gitlab.com. ¿Sí? Cuando me quiero loguear yo en gitlab.com, voy a poner acá login, y de repente veo que el login, estos tipos me dicen, ¿lo querés hacer con Google? ¿Lo querés hacer con GitHub? Entonces, ¿qué es esto? ¿Saben cómo se llama? No me ¿La acuerdo. autenticación? Sí, es la autenticación, pero delegar la autenticación en otro es... ¿Cómo? Es como No me acuerdo. integrar las API, Sí. la autenticación de otras API, digamos, la de Google, ¿no? En realidad esto sigue un estándar que se llama así, se llama OpenID Connect, que es, justamente acá está el estándar. OpenID Connect es una forma de federar, ¿sí?, la identidad. Entonces empezamos a encontrar cosas que están muy buenas porque, hoy en día hay un montón de aplicaciones de Argentina Gobar que te permiten loguearte con AFIP o loguearte con o sea, no sé si tienen ustedes instalada la aplicación de Mi Argentina o la de Circular, del COVID, y bueno, que de alguna forma te empieza a autenticar de distintas formas. Algunos usan
los datos de RENAPER, que usan tu DNI, el datito que está abajo del DNI, que no es muy seguro, pero si te lo llevas con AFIP ya tiene otro nivel de seguridad, porque muchos de los que hemos ido a AFIP a hacer un trámite para tener categoría 3, terminamos poniendo todas las huellas, ¿no? Entonces ahí tiene otro nivel de autenticación. Pero lo cierto es que cuando vos delegás en un otro la autenticación, te sacaste el problema de hacer el login vos. Qué golazo si vos tenés que hacer una aplicación nueva y no tenés que manejar más los usuarios. Los nuevos esquemas de aplicaciones empiezan a delegar las distintas partes, porque yo arranqué diciéndolo de Mercado Libre no para irme para el lado de Elasticsearch, sino para decirles que, de paso lo mencioné, que que Mercado Libre tiene un módulo importante de búsqueda, tiene un módulo importante de publicidades, tiene un módulo importante de acceso a los usuarios y de login y de comunicaciones, un módulo importante para lo que es el envío, y cada uno de esos módulos se podría pensar como pequeñas microaplicaciones. Incluso cuando decimos una microaplicación, estamos hablando de microservicios. Y los microservicios aparecen como una nueva arquitectura, muy nueva. Tan nueva que mucha gente dice que usa microservicios cuando lo que está haciendo es una SPA. Por eso lo hecho de decir que tiene una aplicación con un backend y una API. Los microservicios terminan siendo pequeños módulos aislados, cada uno con su base de datos, con su logística propia, que dialoga con otros servicios para poder tener solucionado su problema, ¿no? Ahora, ustedes conocerán patrones de objetos. ¿Conocen lo que es el singleton, por ejemplo? Sí. Bien. Sí. Bueno, Vamos. los patrones de objetos como es el singleton o como es el composite, bueno, hay un montón de patrones de objetos, el factory, el facade, etc. Son de objetos. Cuando uno empieza con los microservicios, aparecen otros problemas. Por ejemplo, una de las cosas que aprendemos es que con una transacción de una base de datos relacional podemos hacer por ejemplo, una transferencia bancaria. Y la podemos hacer muy fácil, porque una transferencia bancaria la hacemos con un begin transaction y un commit, con en. Lo que hacemos en el medio es debito una cuenta y acredito en otra. ¿Por qué? Porque es monolítico, es atómico, me lo garantiza que corre todo en un mismo hilo. ¿Cómo hago una transacción distribuida? ¿Cómo puedo hacer una transacción entre distintos microservicios? Bueno, ahí aparece un patrón que es el Saga, por ejemplo, para hacer eso. Saga con Z. Lo cierto es que los microservicios, hay una página, microservicios.io, horrible la página, pero acá tienen este libro que les recomiendo. Léanlo, es excelente este libro. Y acá lo que tenemos es todos los patrones. Acá pueden ver los patrones, no me quiero suscribir a ningún lado. Acá, los patrones de los microservicios, todos los patrones que hay. El libro es este, que les decía, Microservices Patterns. Muy buen libro, a mí que me gustan los patrones, y si a ustedes les gustan los patrones de objetos, patrones de microservicios. Algo a lo que no estamos todavía acostumbrados, porque no estamos acostumbrados a la arquitectura de microservicios. ¿Puedes pasar el link? ¿De esto? Sí. Microservices.io, ahí se los paso por el chat. Gracias. Bien. Volvemos, tiki. Volvemos acá a la charla en sí. Bueno, entonces, hoy en día la evolución de la arquitectura de las aplicaciones, que fue de aplicaciones monolíticas de n capas a aplicaciones SOA, a aplicaciones progresivas o a SPA, a microservicios, hoy la cresta de la ola es el uso de microservicios, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante los microservicios? Una cosa que es la escalabilidad. ¿Saben lo que es la escala de una aplicación? ¿Escalar una aplicación? Puede ser horizontalmente o verticalmente. ¿Y qué sería verticalmente? Horizontalmente son las instancias Muy bien. y verticalmente se refiere a las capas, me parece. En realidad hay distintos tipos de escalas. Cambiar la escala de algo, todos lo sabemos, es cambiar digamos, la dimensión de algo, cambiarle, o sea, achicarlo o agrandarlo en algún sentido.
En los microservicios se habla de justamente escalar en distintas dimensiones. Está el escalamiento vertical, en general se lo llama vertical a cuando uno cambia el hardware y le dan más hardware básicamente. El escalamiento horizontal entra dentro de lo que serían escalamientos de un cubo, que son los que se hablan en microservicios. Tenemos escalamiento en X, en Y y en Z. Pero el escalamiento vertical solo es cambiar la escala de hardware, es decir, una máquina con 2 núcleos le pongo 4 núcleos. El problema del escalamiento vertical es que paradójicamente no escala. ¿Por qué no escala? Porque llega un punto donde llegó al máximo hardware que puedes comprar y ahí te quedaste. Y si tu aplicación no le da el cuero con el máximo hardware que venga, listo, ahí te moriste. Si vos sos Twitter, no puedes tener el hardware más grande del universo, pues no te va a alcanzar. Porque Twitter es mucho más grande o tiene que atender mucho más clientes de lo que el hardware más grande le daría el cuero. Entonces es imposible pensar en escalar verticalmente. Sí, esos son atributos de calidad, ¿no? ¿Son qué? Se los conoce como atributos de calidad, escalabilidad y un par de... Mira, los nombres que se le ponen a veces en las teorías, sí, yo lo veo como es un atributo de calidad, pero es mi percepción totalmente pragmática. Por ahí, ojo, que te lo estoy tirando y en una materia, si estás estudiando, te aparece que la escalabilidad es una característica o una buena cualidad, digamos, de una aplicación que sea escalable, lo cual comparto, pero no sé en qué contexto está y por ahí tiene que ver con alguna... Sí, ahí Santiago aclaró por el chat que el Untref es un atributo de calidad, lo cual es razonable, digamos, que mencione la fuente. Bien, yo lo digo porque si cuando vos estudias mucho ingeniería de software hay mucha bibliografía que cuando la lees es tan aburrida de leer que a veces lo lees y te lo aprendes de memoria básicamente, porque no decís qué estoy leyendo, no sé ni qué está queriendo decir. Así que eso es lo que me ha pasado a mí cuando estudié ingeniería de software. Cuando me topé con esto, realmente sí lo veo como una ventaja que escale, porque después te encontrás con aplicaciones que no escalan. Lo de los ejes, tenemos en X, en Y, en Z. Escalar en X es escalar horizontalmente, como hoy dijo la compañera. Cuando escalamos en Y es explotar en microservicios, es decir, vos tenés lo que se conoce como una aplicación monolítica, que era un solo binario, o una sola aplicación hecha en PHP, en Ruby, en lo que fuere, y lo explotaste en un montón de microservicios en distintos lenguajes. Y cada uno de esos microservicios ahora es una aplicación independiente, pero a su vez cada una puede escalar horizontalmente, lo cual te da mucha más escalabilidad. Y por último, la escalabilidad en Z es hacer sharding, algo que hacen las bases de datos, que es particionar el problema en pedacitos por algún criterio, digamos. Como hacen las bases de datos cuando hacen sharding por alguna columna o el mismo Elasticsearch también por un índice. Hoy tenemos mucha colaboración y amplias comunidades. Antes teníamos software privativo, no se podía opinar mucho. Ahora con el software libre, con GitHub, explotó las colaboraciones. Bases de datos relacionales y no SQL, ahora se usan ambas. Y se empezó a aplicar ágiles con LeanXP, Scrum o Kanban. ¿Cómo abordar el desarrollo en la actualidad? ¿Qué tenemos que hacer para no perdernos nada y hacer las cosas lo mejor posible? Bueno, en la gestión de proyectos, tratar de hacer entregas frecuentes. Entregas frecuentes es tener un diálogo muy fluido con nuestro cliente. Yo no sé si ustedes ya están trabajando o no, pero aquellos que no lo han hecho todavía, cuando uno le toca hacer su primera aplicación, a veces vos vas con alguien y te dice, mira, quiero hacer una aplicación para algo, para un restaurante. Listo. Vas y hablas con el dueño del restaurante, dice, quiero esto. Listo, te vas a tu casa, te pones a programar, pasan 8 meses, volvés y le decís, listo, acá tengo la aplicación. ¿Qué te va a decir el dueño? Te va a decir, ay, pero ¿sabes qué? Lo que te dije para los pedidos no lo hacemos más ahora. ¿Y sabes qué? Ahora además quiero hacer pedidos por Instagram y quiero que se integre con WhatsApp. Y voy a decir, la puta madre, hice todo este laburo. Quise decir. Sí. Hoy quise decir, cuando te dije tal, en realidad yo quería decir tal. Claro. Entonces, lo que tienen que hacer es evitar que pase mucho tiempo entre una entrega y otra. No se tomen 8 meses.
Las entregas frecuentes lo mismo pasa con las relaciones humanas, donde ustedes tienen un problema con alguien, si se dejan estar, las cosas terminan mal. Hablen las cosas lo más frecuente que puedan y lo mismo pasa en el software. Es preferible que alguien te diga en la cara, no funciona y no estás haciendo lo que yo espero, porque cuanto más se demore, más vas a trabajar el cohete. Entonces, entregas frecuentes. Uso de metodologías ágiles, mucha comunicación. Versionado semántico es algo que ustedes pueden ver en esta URL. Semver es muy simple, semver.org. Es muy simple el concepto, está en todos los idiomas y explica qué significan este 2, este 0 y este 0 en cualquier código que ustedes puedan leer, en cualquier aplicación que ustedes descarguen. Existe el versionado semántico de este estilo, también existe el versionado como el que usa Ubuntu, por ejemplo, que también se empieza a ver en otros productos como en Kubernetes, que es, por ejemplo, Ubuntu siempre saca versiones cada 4 meses, cada 6 meses, cada 4 o 6. Pero bueno, tenemos la 2004 y la 2010, la 2104 y la 2010. Siempre tenemos distribuciones en eso que significa año.mes y de esa forma sé en qué versión estoy. Esto es 2.0.0, usa 3 valores y es importante que cuando ustedes hacen desarrollo usen algún tipo de versionado semántico si es que aplica. Sobre todo si desarrollan librerías o microservicios, porque cuando uno desarrolla una librería hay dependencias. O sea, si vos desarrollaste una librería para, por ejemplo, usar un editor de texto rico, después vos tenés que saber si actualizás algo, si es compatible y el código, romperías todos los que usan tu código. Seguimiento por tickets, usan una herramienta para hacer el seguimiento por tickets. Una de las cosas que siempre aconsejamos nosotros es, si vos estás resolviendo un problema y encontrás otro problema, no vayas a resolver el problema, si no, no vas a terminar nunca. Anotalo en tu sistema de ticket. Ordenate y si vas a resolver un problema, resolver el problema que estás resolviendo. No, si encontrás otro, anotalo. Después lo resolves. Ahora resolver lo que viniste a resolver. No entres en un loop infinito porque no te salís. Manejen un changelog si es que van a tener dependencias, para lo cual existe changelog, ¿cómo era? Ahora después les digo cómo se llama la aplicación del changelog, la tengo por ahí anotada. Versionar el código, bueno, usen Git o cualquier cosa que les permita versionar el código. Hoy en día no usar Git es una locura, pero bueno, hay empresas u organismos que todavía usan Subversion o CBS, perdón. Gestión de dependencias, si trabajan con JavaScript, usen NPM o YAML. Si usan Ruby, usen Bundler con Gemfile. Si usan Python, usen pipfile. Si usan Go, usan Go para instalar las dependencias con el Toml. Si usan PHP, usan Composer. Manejen las dependencias. Sobre calidad, sigan los estándares de codificación, usen patrones de diseño, sean de objetos, sean de microservicios, de lo que fuere. Hagan versionado de la base de datos. ¿Qué es el versionado de la base de datos? Hay un concepto que se conoce como Schema Migrations, que la mayoría de los frameworks lo implementan. En Ruby on Rails, Active Record propone Schema Migrations. Si están en Python también tienen con Django Migrations. Si están en Doctrine de PHP también tienen migraciones. Y es una forma de mantener el código en una versión alineado con la versión de la base de datos. Usen testing. No sé si les han enseñado a trabajar con TDD, pero cambia muchísimo si ustedes empiezan pensando cómo probar el código y después codifican. A mí me enseñaron en la facultad, cuando entré, me decían recorrer una ciudad metiendo papelitos ¿cómo se llama? Y flores adentro de una bolsa, y en realidad lo que no se terminaba por ahí teniendo como consideración es que las soluciones no tenía forma de verificarlas si no era yendo a un ayudante a ver si estaba bien lo que habías hecho. Si por el contrario vos le podés dar a alguien el ejercicio y cómo se lo vas a verificar, cambia mucho la forma en que vos desarrollas algo. Cuando vos a alguien le decís escribir una función que es palíndromo o no, muchos terminan escribiendo un programa que lee el teclado y verifican empíricamente. O sea, ingresan Neuquén, dice sí, ingresan Menem y le dice que sí, ingresan Hola y le dice que no. Y de repente dicen, funciona.
Ahora, ¿no sería mucho más fácil probar cómo vos probarías una función? Porque en realidad cuando vos empezás y acostumbrás a la gente a testear, el código que generás después es un código testeable. Ahora, si vos tenés un código que no se pensó para testear, después si querés aplicar testing no vas a poder. Yo el ejemplo que pongo cuando vos codificás sin test es que es el mismo caso que si yo le doy a mi hija las plastilinas o las masas que se llaman ahora de color amarillo, rojo y azul. Vuelvo al rato y lo que tengo es una masa muy parecida a la caca, me devuelve un coso marrón que no es nada y después no puedo volver a tener los tres colores. Eso es lo que pasa con el código cuando no es testeable. Si vos querés testearlo después vas a tener esa masa marrón, no vas a poder saber qué era amarillo, qué era rojo y qué era azul. Entonces, es muy importante programar primero pensando en test. ¿Qué es TDD? Es dirigir el desarrollo desde los test, no es escribir el código y después testearlo. Es pensar cómo lo vas a testear y después codificarlo. Cambia muchísimo, muchísimo la calidad de tu software. Usa chequeos estáticos de código. Chequeos estáticos de código es pasar un linter para ver si la gente respeta los estándares de codificación, si tenés dependencias que están viejas. Usa SonarQube, por ejemplo. Importancia del monitoreo. Hoy las aplicaciones son servicios fundamentales y por ello deben conocerse si se encuentran funcionales o no. Parte de la mejora continua tiene que ver con aplicar telemetría que arroja resultados de observabilidad. Nosotros, yo les voy a mostrar con nuestra empresa, tenemos esto que está acá. Y a nuestros clientes les hacemos una suerte de análisis de si está funcionando bien o mal, ¿sí? Estas son pruebas de caja negra, las que les voy a mostrar. Y hay algunas métricas que son importantes siempre tener presentes. Acá lo que estamos viendo es la disponibilidad, cuánto tiempo hace que el sitio, si está bien o está mal, el estado actual es que está ok, cuánto está tardando en responder, cuándo vence el certificado, y acá son los tiempos, ¿no? Este sitio está andando bastante mal porque esto se debería ver más bien verde, ¿sí? Como está acá, y acá se ve bastante amarillito barra naranjita. ¿Por qué? Por los tiempos. Se dice que una aplicación debería tardar en responder menos de un segundo, tiene que estar en el orden de los milisegundos. Esta aplicación anda muy mal, y ya lo saben, y es algo que tiene que arreglar el cliente, digamos. Ahora, ¿por qué anda mal esta aplicación? Yo acá lo que estoy viendo con una prueba de caja negra es que anda lento, está tardando cerca de 3 segundos y medio en responder. ¿Por qué? El por qué es poner una lupa acá, es poder hacer clic en el problema y ver qué es lo que está tardando más. ¿Cómo logro eso? Bueno, si trabajan en Symfony, si trabajan con Rails, si trabajan con Django, verán que en los logs o verán que hay una barrita para poder ver cuál es la performance y dónde se va. Si es base de datos, si es rendering, si es la vista, si es procesamiento, qué es el problema. Esto que cada framework provee, hoy se está hablando de esto de OpenTelemetry, que es un estándar que vos podés incluir librerías en tu código para empezar a ofrecer información de monitoreo que te permite tener visibilidad de por qué tu aplicación puede andar lenta, ¿sí? Uno puede contratar servicios en la nube, que son librerías que vos agregás a tu código y que hacen todo mágicamente y se conecta, como es el caso de New Relic. Que justamente, bueno, New Relic ofrece un servicio para eso, digamos. Lo cierto es que uno trata de buscar estas alternativas, digamos, no casándose con nadie. Nosotros siempre somos, incluso con nuestra empresa, si bien somos partners de algunas empresas, Amazon, tenemos ¿cómo se llama? De Docker, de algunas de las empresas con las que trabajamos, somos bastante agnósticos, somos académicos, tenemos la cabeza más abierta que salir a vender un producto y creemos que cada uno debería ser libre. OpenTelemetry es un estándar para hacer esto de observabilidad, no yendo y acudiendo a una empresa específica. Observabilidad es esto, es poder determinar qué es lo que sucede solamente con métricas, sin entrar al servidor y hacer, no sé, ¿viste? Empezás a hacer pruebas de humo, a ver por qué. Hoy en día se habla de integración, despliegue y entrega continua. ¿Saben lo que es la integración continua? Sí. ¿Y qué es?
no sé si técnicamente está bien la definición, pero implica el poder deployar la aplicación correctamente dependiendo del resultado que dan los tests. Estoy pensando en una aplicación de integración continua como lo que es Jenkins y mismo GitLab. Bien, bueno, ahí hay un tema que a todos nos confunde y lo que dice Cintia no está mal, pero si nos ponemos a analizar un poco más lo que decimos con integración continua, y ojo que ahora estoy tirando 3 términos disjuntos: integración, despliegue y entrega continua. Integración continua, el nombre mismo nos lo dice, y ojo con esto porque nos confundimos siempre. Es una práctica del desarrollo que promueve integrar frecuentemente. Integración continua, integrar frecuentemente, casi lo mismo, pero fíjense cómo suena distinto. Lo que pasa es que nos venden tanto marketineramente que integración continua es GitLab, que integración continua es Jenkins, que nos olvidamos de lo que es integración continua. Integración continua es lo mismo que les dije hoy al principio, con el tema de traten de tener entregar al cliente frecuentemente algo. Cuando uno trabaja en un equipo, incluso cuando uno trabaja solo, vos podés agarrar y empezar una nueva característica de tu desarrollo, un nuevo feature que te pidieron, el que sea. Pero mientras estás laburando puede pasar que encuentres un error y quieras solucionarlo. Lo cierto es que constantemente vos lo que tenés que hacer es tratar de ver cómo integrar lo más frecuentemente posible y no dejar que pase mucho tiempo en las integraciones. Si, hablando de Git, lo que empieza a pasar es que cuando vos postergás mucho la integración con la rama principal o la rama de desarrollo, lo que va a pasar es que te quedas muy atrás. Y alguien va a tener que sufrir lo que se conoce como el merge hell o el infierno del merge, que es el problema de poder agregar tu cambio cuando pasó 30 millones de trenes. Entonces la integración continua tiene que ver con integrar frecuentemente, punto. El problema de integrar frecuentemente es que cuando vos integras estás metiendo un cambio y ese cambio puede traer consecuencias. ¿De qué forma puedo verificar que no rompo nada cuando agrego un cambio? Bueno, si yo tengo tests desarrollados, podría verificar que si corro los tests previo a mergear, no rompo. Y si rompiera, decirle no voy a mergear porque me hace meter ruido. Algo que nos dicen muy frecuentemente es: te pedí un cambio y me rompiste la aplicación. Te pedí que me agregues el menú y ahora no anda tal cosa. Tenemos que evitar eso, porque pasamos papelones. A ninguno de nosotros nos gusta eso. De hecho, a veces nos pasa cuando llamamos a un albañil en nuestra casa, básicamente, que le decís: te pedí que me arregles la luz y me cortaste el agua. Bueno, lo mismo cuando vos sos el que provee un servicio, tenés que tratar de ser más consistente y evitar eso. Bueno, ¿cómo lo haces? Teniendo tests. Ahora, si tenés los tests... Sí. Un detalle también de la integración continua es que al hacerlo, que no es solo de tiempo, sino que es de volumen, de cantidad de cosas que metes en la rama principal. Porque en última instancia podés meter en la rama principal con un equipo de 700 personas, 2 millones de líneas, y de todas maneras tenés un gel para integrarlo, digamos. Sí. La integración continua es meter no solo en términos de tiempo, sino en términos de volumen, la cantidad de cambios o funcionalidad que incorporás. Claro. Cuanto más chico es el cambio, más atómico, menos propenso a errores y más fácil de detectar un problema va a ser. Y por eso cuando hablamos de integración continua hay un montón de conceptos que se dan, que son más bien bondades que complicaciones o automatización. La automatización, que tiene que ver con Jenkins y con GitLab CI o con un montón de productos que hacen esto, es justamente el de minimizar o maximizar la calidad, minimizar los errores y maximizar la calidad del software, ¿no? Que si yo tengo test y los puedo correr, o tengo cualquier tipo de chequeo que puedo agregar, automatizarlo en esas integraciones. Entonces, ahí es donde aparecen estas herramientas. Pero lo cierto es que no son parte fundamental del todo, digamos. Exacto, el concepto es integración. La herramienta será Jenkins o Exactamente. No sé, la que sea. Acá hay varias, le puse un par, tenemos Travis, Semáforo CI, CircleCI, GitLab CI, GoCD, Concourse o Jenkins, digamos, que son herramientas que ayudan, como siempre. La herramienta es una herramienta, la metodología es la metodología. Lo importante es entender qué es la integración continua. Tiene más que ver con una metodología que con las herramientas que te ayudan a que esa metodología funcione mejor.
¿Qué es la entrega y el despliegue continuo? Bueno, esto trae muchos problemas de entender por la traducción del inglés. El gran problema de que entrega continua y despliegue continuo en inglés se escriben igual, porque es delivery, continuous delivery y continuous deployment. Entonces la abreviación es CD para ambas, lo cual ya genera una ambigüedad. Y las ambigüedades no nos gustan, no a los informáticos, entonces necesitamos que alguien nos explique, pero ¿de qué D me hablas? Bueno, generalmente se confunden los conceptos, primero por cómo se escriben. La entrega continua significa que cada cambio esté disponible para poner en producción, pero la puesta en producción la hace un ser humano. Sería el caso, por ejemplo, de Java, generar un WAR o un IAR, o sea, generar el compilado de Java, el paquete para desplegar en un JBoss, en un Wildfly, en algo. Para el caso de PHP no tiene mucho sentido pensar, porque bueno, en PHP si vamos a WordPress sería generar un zip, un TGZ, algo que tenga todo el paquete de PHP. Para el caso Python lo mismo, para el caso Ruby lo mismo, porque son lenguajes que son interpretados, no tiene mucho sentido. Pero para el caso de Go, para el caso de Java, para el caso de C#, para el caso de C, sí tiene sentido, porque vos tenés que compilar. Entonces generás un artefacto y ese artefacto de alguna forma se deja disponible para que alguien lo instale. El despliegue continuo pone en producción la aplicación, o sea, no hay intervención humana. Los dos casos, tanto entrega continua como despliegue continuo, son posteriores a la integración continua. Bueno, acá les pongo ejemplos de lo que recién acabo de decir, productos para guardar los artefactos. Tenemos JFrog Bintry, JFrog Artifactory, SonarType Nexus, Apache Archiva, son distintos productos para hacer esto. Y cuando tenemos despliegue continuo, estamos desplegando una aplicación en producción de forma automática. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, ¿cualquier aplicación es fácil de que aplique para despliegue continuo? Bueno, no. Para eso está bueno leer esto de los 12 factores. Y esto sí que me parece que es fundamental para que ustedes no pierdan de vista. Son los 12 factores que una aplicación debe cumplir para ser apta para poner en la nube, para dockerizar, para containerizar, para meter en Kubernetes o para desplegar en Amazon, en Heroku o en algo por el estilo. Entonces, estos 12 factores son 12 factores fundamentales para hacer aplicaciones que sean aptas para el despliegue continuo. Y cuando hablamos de despliegue continuo, no son siempre aplicaciones que están desarrolladas en un lenguaje, sino que también suele pasar, esta página que están viendo acá está desarrollada con despliegue continuo y está desarrollada en gitlab.com usando GitLab Pages. O sea, hoy, si miran cómo está esto es un repositorio desarrollado, o sea, la página esta que están viendo es una página desarrollada con Reveal.js. No sé si lo conocen, es este producto Reveal.js. Es un producto para hacer presentaciones usando JavaScript. Lo cierto es que una vez que vos lo desarrollás, lo terminás desplegando como lo están viendo acá. Le pusimos nuestros estilos, todo, y es una página en GitLab. Yo, por ejemplo, en GitHub tengo mi página que es hrodriguez.github.io, donde tengo mi currículum subido ahí, ¿sí? Acá estoy usando otra aplicación que es resume un currículum en JSON que se maneja también con JavaScript y te genera tu currículum de esta forma. Pero lo cierto es que entonces vos podés hacer despliegue continuo de distintas formas. Incluso en nuestra empresa maneja un handbook que es nuestras prácticas y nuestra misión, nuestra cultura, todo lo que hacemos en nuestra empresa está desplegado acá, y también es una página desarrollada usando Hugo. Hugo es una forma de hacer sitios estáticos, sitios web, desarrollado, está en Go escrito, y uno escribe en Markdown y genera ese tipo de páginas que le acabo de mostrar. Por otro lado, tenemos aplicaciones que se despliegan usando SSH, y para poder hacer ahí despliegue continuo tenés que usar alguna herramienta de automatización para hacer despliegues. Ahí es donde aparecen herramientas como Capistrano o DPL. Yo usé Capistrano mucho tiempo, desde el año más o menos 2009 al 2012, donde desplegamos aplicaciones hechas en PHP o en Ruby en servidores que estaban preinstalados. Después empezamos a usar otros productos como Ansible para hacer esos despliegues, o Chef. Y hoy en día lo que más se usa son despliegues en proveedores de cloud, donde uno despliega usando herramientas propias del proveedor de cloud, como es Heroku, que tiene una CLI para hacerlo, o en Amazon. O si usas Kubernetes usando herramientas gráficas, como por ejemplo esto que está acá, argocd. Este es el de mi casa. Esto es una aplicación gráfica que permite desplegar
aplicaciones en Kubernetes, ¿sí? Acá uno despliega aplicaciones usando estas cajitas, es bastante simpático y fácil de manejar. ¿Por qué es importante el monitoreo en esto que estamos diciendo? Bueno, primero porque cuando hacemos digamos, integración, despliegue y entrega continua, porque si uno monitorea también estos procesos, vamos a poder ver cómo venimos trabajando con los despliegues. Y por ejemplo, cuando uno hace un nuevo despliegue, podría tener una barrita y ver, por ejemplo, en esta aplicación, yo les mostré por acá, que teníamos en nuestro cliente, ¿dónde está? Acá. Podríamos ver en esto que está acá una barra, digamos, si es un despliegue en esta línea, agregar acá ¿cómo se llama? Una línea roja que me divida desde que hice un despliegue. Y tal vez desde la línea roja empiezo a ver que funciona mucho mejor. O sea, si yo quisiera ver que mi aplicación se comporta mejor en consumo de memoria, en tiempos de respuesta, en lo que fuere, sería importante poder cruzar y correlacionar las métricas y tener un monitoreo que me ayude a ver cómo funciona esto. Además puedo tener otras métricas de velocidades de commits, velocidades de releases y cosas por el estilo, que cuando vos sos una empresa, una software factory, una empresa que desarrolla, son parámetros a mirar y ver quién comite más y todo, porque también podría repercutir en el sueldo de la gente. Bien, estrategias de despliegue. ¿Qué tiene que ver con cómo desplegar una aplicación? No es lo mismo desplegar una aplicación nueva que actualizarla. ¿Cómo se realiza un rollback? Es decir, ¿cómo vuelvo atrás un despliegue? ¿Cómo actualizo una base de datos? ¿Se puede actualizar sola si tengo despliegue continuo? Ahí es donde es muy importante aplicar esquema migrations. Hoy se lo mencioné antes en desarrollo, que era importante si la librería que ustedes usaban soporta esquema migrations, el framework con el que trabajan. ¿Por qué? Porque si quieren implementar despliegue continuo tienen que usar esto. De alguna forma el código se actualiza y tiene que actualizar la base de datos. Y si vos haces un parche, que es agregar un campo, tendría que ser idempotente. ¿Qué es idempotencia? La idempotencia es la propiedad que tiene, por ejemplo, el número 1 respecto del producto, es decir, multiplicar por 1 no afecta la ecuación. Esto tiene que ser igual, tienen que ser scripts que se ejecuten y si ya se ejecutaron no hacer nada. Esa es la idempotencia. ¿Y qué pasa si quiero hacer un rollback de un cambio que hice en la base de datos? Tengo que empezar a pensarlo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre desarrollo y quien despliega? ¿Le paso un readme de instrucciones o empiezo a ver cómo automatizo la puesta en producción? Bueno, entonces las incógnitas empiezan a cambiar un poco con el tiempo. Antes, lo que teníamos era una cinta transportadora donde todos trabajamos de forma secuencial. Usábamos MMI, RUP, los cambios se daban una vez por año, cada 6 meses, cada 3 meses, cada mucho tiempo. De repente, desarrollo empezó a aplicar metodologías ágiles y lo que tenías es un cuello de botella porque desarrollo empezó a ser muy productivo y operaciones empezó a ser un cuello de botella donde no da abasto con las capacidades para poder desplegar lo que le piden. Entonces aparecen estrategias de despliegue. Acá lo que estamos viendo son aplicaciones que están instaladas, escaladas horizontalmente en 9 instancias y cómo son formas de actualizarse. La que vemos a la izquierda se llama Rolling Update. Yo tengo una versión, así funciona Kubernetes particularmente. Lo que tenemos son 9 instancias Bordeaux. Y cuando el 25% de las nuevas instancias se despliega en rojo, acá hay un aparatito, un bichito que empieza a tirar la carga al nuevo servidor. Es decir, viene todo el tráfico tirado al Bordeaux. Cuando se levanta el 25% de las instancias del lado rojo, en vez del Bordeaux, cambia el load balancer y apunta al de la derecha. Con Canary Release, se llama Canary Release porque es lo que se usaba en las minas cuando entraban los mineros y llevaban un canario, por si había un gas tóxico, el pobre canario se moría y los mineros salían porque había algo tóxico. Acá es lo mismo, lo que tenemos es toda la gente accediendo acá y Spotify, por ejemplo, decide agregar una nueva funcionalidad y tira todo el tráfico de Uruguay al canario. Si ven que funciona bien, empiezan progresivamente a pasar todos los violeta al lado amarillo. Blue Green es el más costoso de implementar, ¿por qué? Porque lo que tenemos es del lado izquierdo, tenemos toda infraestructura, instalamos la nueva funcionalidad del lado verde y de repente cambiamos el load balancer y tenemos que replicar la infraestructura. Fíjense que el más económico es Rolling Update y Canary Release y son los que se usan hoy en día para hacer A/B testing y ver si una funcionalidad pega o no pega en campañas de marketing y de así se empieza a tal vez a cambiar a una nueva funcionalidad. La escalabilidad, hoy hablamos de la escalabilidad, que también
cambiar la escala. Lo que me importa hablar de esto es si cualquier aplicación escala. Y lo cierto es que no toda aplicación escala. ¿Y por qué no escala toda aplicación? Porque, por ejemplo, el singleton, el patrón singleton, dejaría de serlo cuando yo tengo una escala horizontal. Si tenía una instancia, ahora tengo dos instancias, no es más un singleton. Entonces, ojo con los patrones, ojo con los diseños, porque a veces me escalan por un mal diseño. ¿Qué otros problemas tengo cuando cambio la escala? Cuando tenía una sola aplicación, ahora tengo que tener dos. Cuando tengo un CMS que atendía un PRODE o tengo una aplicación que de repente crece porque me empieza a ir bien y quiero poner dos instancias. Lo primero que tengo que tener en cuenta es las sesiones. ¿Cómo se guardan las sesiones? Yo no sé ustedes en qué programan más que nada. ¿En PHP, en Java, en Python, en qué? Yo en C. ¿En C haces aplicaciones web? No, nativo. Ah. ¿Y en qué desarrollan? Web. Yo en todo lo que es el stack de JavaScript desarrollo web. Bueno, y mi primera pregunta sería, ¿saben cómo el framework en el que trabajan maneja las sesiones? Intentaría saber, pero no sé si exactamente sé. Pocas respuestas va a encontrar ahí. Un Herbit puede ser, algo así. No. Las sesiones son, para aquellos que se analizan un poquitito el protocolo HTTP, si miran un sitio cualquiera, hoy entré a GitLab, ¿no? Acá. Si miran qué es lo que sucede acá, miran un poquitito los paquetes que tienen, la información que tienen acá, cualquier pedido. El token, ¿no? Sí, con el JWT. No, JWT, hay un problema también con lo que va pasando en la actualidad. Uno empieza a programar y usa JWTs, pero claro. El JWT es una herramienta que se usa en OAuth 2, sobre todo, para hacer peticiones a APIs. Y vos tenés que enviar como cuando vos entras a un boliche a bailar y tenés que tener una pulserita para pasar, básicamente. El JWT es la pulserita que te habilita a pasar. Exactamente. Pero existe también el concepto de sesión. La sesión es lo que a mí me mantiene logueado ahora. Lo que dice que yo soy quien soy. Acá arriba dice que soy Cristian Rodríguez, muestra todo lo que me identifica. De hecho, si ustedes entran a su home banking, no quisieran verla. Bueno, por ahí me gustaría ver la plata de alguien que no sea la mía. El token de autenticación, ¿no? Es un token, ¿no? La autenticación es previa. O sea, una vez que vos te autenticaste, vos verificaste que vos sos quien decís ser, de alguna forma. Alguien dijo, sí, vos, en el nombre del Padre, el Hijo, sos Pirulo. Listo. Ahora, una vez que yo sé que sos vos, tengo que guardar algo, que te doy algo a vos, que cada vez que vos haces peticiones me mandas. ¿Sí? Eso, cuando ven acá, por ejemplo, este requerimiento que estoy viendo, que estoy mostrando acá, uno de los datos que viaja, voy a agrandar un poco porque no se me ve nada, uno de los datos que viaja acá son las cookies. Acá en el requerimiento va una cookie, ¿sí? Varias cookies. ¿Estas cookies dónde se guardan? Bueno, estas cookies se guardan acá en la parte de Application, Cookies. Para GitLab veo las cookies que tengo, ¿sí? Acá tengo algunas que son de sesión, ¿sí? Distintas cookies. Lo cierto es que las cookies terminan siendo algo que se implementa distinto según el lenguaje, el framework con el que trabajo, ¿no? Pero las sesiones, a veces el servidor, yo le estoy mandando un valor que él me dio, ¿sí? Entonces el servidor lo guarda en algún lado. ¿Dónde lo guarda? Bueno, en general lo guarda o en memoria o en el file system. Depende del framework. En Java se guarda en memoria, en Ruby se puede guardar en memoria, en Express también o en un archivo. Y también lo podemos cambiar. Si a priori se guarda en un archivo en el servidor y yo escalo en 2 a ese nodo, cuando yo le mando lo que me mandaste y en vez de caer en el servidor que me dio ese valor, se lo doy al otro, el otro va a decir, ¿y vos quién sos? ¿Me entienden? O sea, piensen en la escala, estamos hablando de la escala. Tengo una escala de 1, lo paso a una escala de 2. Entonces, yo le ofrezco un... ¿cómo se llama? Le doy un valor que es el que después me va a mandar él para identificarse,
Y de repente, cuando le mando a otro servidor, que es el segundo, el valor que me dio el primero, no sabe por qué, no sabe qué valor es. ¿Me explico en el ejemplo? Hola. No, yo no entendí no te seguí, perdón. No entendí. Estamos hablando de la escala. Sí. La escala tiene que ver con pasar de un servidor a 2 servidores, o a 3 o a 5, o de 5 volver a 1. Cuando hablamos de las sesiones, la sesión es algo que el servidor te da a vos, cliente, que sos el navegador y tenés un solo navegador, vos estás navegando de un navegador, y vos siempre le mandás el mismo valor que te pasaron, digamos. Es un valor secreto que es intercambiable entre los dos. No importa cómo lo implemente cada uno, pero a la larga es un valor que te dio un servidor y vos se lo mandás siempre, para que él verifique que vos sos quien decís ser. El problema es que si vos tenés 2 servidores o 4, el que te dio originalmente el valor de la sesión, si vos se lo mandás a otro que no es el que te lo mandó, no vas a saber quién sos. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, si las sesiones se manejan, digamos, en el file system o en la memoria, tenés un problema. Cuando vos querés escalar una aplicación, la sesión la tenés que sacar afuera o manejarla de otra forma. Entonces aparecen productos como Redis o Memcache para manejar sesión. Y ahí digo que es importante tener esto para considerar si uno quiere que su aplicación escale. No cualquier aplicación escala. Y lo mismo pasa cuando uno sube un archivo. Si vos subís un archivo, lo subís a un upload, bueno, tenés 4 instancias, vas a tener que manejar un file system compartido, un NFS, o usar Ceph o Gluster, algún tipo de file system compartido. Si no, no vas a tener forma de usar un Object Store. Bien. ¿Qué surge con todo esto? Bueno, aparecen Phoenix Servers. Phoenix Servers por el ave Phoenix, son servidores que se pueden emprender fuego y surgen de las cenizas, que es lo que pasa cuando uno escala. Uno tira a la basura 3 servidores, me quedo con uno, de repente genero 5 servidores, después, bueno, y así. Usar contenedores, la inmutabilidad, usar health checks, auto-healing, autosanado y caching, que permite evitar tener que escalar. Si uno hace una buena estrategia de caching, evita escalar. Uno puede tener un CMS y meter, por ejemplo, en un diario, a nosotros nos tocó tener un diario muy importante de acá de la Ciudad de La Plata, bajo nuestra gestión, y para evitar que explote por cantidad de peticiones, lo que poníamos es una gran caché adelante que terminaba guardando en RAM el sitio que terminaba entregando a los usuarios y minimizamos la cantidad de hits a la base, básicamente. Entonces, las estrategias de caching son muy importantes. ¿Y qué se usa para eso? Productos como, por ejemplo, Varnish Caché. Este producto es un producto ideal para que las cosas funcionen bien cuando uno tiene, por ejemplo, un diario. Bien, igual esta frase es matadora y es algo que no se sabe quién la dijo, pero es totalmente cierta. Hay 2 cosas realmente importantes en la ciencia de la computación. Una es invalidar la caché y la otra es poner el nombre de las cosas. Escalando a partir del monitoreo, es muy común ver que esto sucede. Nosotros lo usamos mucho en los clusters de Kubernetes, ver que si la cantidad de, por ejemplo, en un prode que teníamos, cada vez que después de un partido la gente entraba y teníamos que escalar el prode a tanta cantidad de instancias para que dé abasto, si no, no se podía. Bien. Bueno, y operaciones, esta parte por ahí a ustedes no les interesa tanto, esta parte más que nada de infraestructura y es algo por ahí que más afina a la gente que trabaja en este área. Y DevOps es un poco esto que hacemos nosotros y es un poco lo que venimos hablando. Nosotros fíjense que tenemos una visión bastante transversal, o sea, lo que tratamos de explicarle a los desarrolladores es que piensen un poco más en cuestiones de infraestructura, porque a la larga, cuanto más adelantamos este tipo de cuestiones, digamos, a la etapa de desarrollo, más simple va a poder ser el día de mañana poder tener una aplicación que escale, una aplicación que sea resiliente, una aplicación que pueda ser observable. Porque si no tenemos todas estas cuestiones en mente, si no agregamos calidad en lo que es la integración continua, si no automatizamos los despliegues, si no automatizamos la corrida de los tests, si no usamos todas las herramientas a disposición, es muy difícil que todo lo que veníamos viendo hasta ahora sea viable.
Entonces surge DevOps, que es una metodología de trabajo, un cambio cultural muy parecido a lo que pasó con Ágiles, pero para el área de operaciones, y trata de adoptar buenas prácticas de las comunidades. ¿Cómo se logra? Bueno, hay que fomentar el diálogo, la cooperación, automatizando todas las tareas que podamos, estandarizando procesos, tener predecibilidad de lo que hacemos, manejar la infraestructura de forma dinámica y programable. Para eso tenemos que ir hacia la nube, tenemos que empezar a pensar en servidores que sean descartables, hay que usar mucha tecnología y muchas herramientas que están hoy en línea. DevOps también se puede separar en dos áreas: en la parte que gestiona la infraestructura subyacente usando lo que se llama infraestructura como código, que podría ser Ansible o Terraform, o para también los pipelines, que es lo que hoy comentaba Cintia, y donde Jenkins o GitLab CI o GitHub Actions entran un poco en juego. La infraestructura como código lo que nos permite hacer es manejar el aprovisionamiento de servidores mediante código. Nosotros hoy creamos máquinas, incluso la virtual, de toda la gente que trabaja en nuestra empresa se instala con Ansible, usando infraestructura como código, de tal forma de que todos tengamos las mismas herramientas. Promueve la ejecución desatendida, ya no hay interactividad, no es un paso de siguiente, uno corre un playbook y sale andando. Evita el uso de documentación, porque el código documenta la infraestructura. Tenemos idempotencia y se traen prácticas de desarrollo para incluso testear la infraestructura. Es muy loco, pero sí, uno puede testear la infraestructura, hacer TDD sobre la infraestructura. De hecho, nuestros roles de Ansible los subimos y tenemos TDD. Beneficios de automatizar: reducir costos, se acelera la ejecución de cualquier proceso sobre la infraestructura, instalar un servidor, modificar un load balancer, lo que sea, va a ser mucho más seguro, y se minimizan errores humanos por ese hecho. Herramientas de infraestructura como código: tenemos Puppet, Chef, Solstack, Ansible, Terraform, Pulumi, de despliegue Capistrano, DPL, virtualización Vagrant, y de TDD para la infraestructura Kitchen CI o Molecule. Bien, el mundo de contenedores es una forma de infraestructura como código, de plataforma de despliegue. Surgen en 2008 con lo que se conoce como Linux Containers. En 2012 nace Docker, explota, boom, hoy ya se está yendo al tacho. Clúster de contenedores que tenemos son Swarm de Docker, que se está yendo al tacho literal. Kubernetes nace de Google como una reescritura de Borg, la infraestructura que tenía Google para gestionar su plataforma. Y Kubernetes es donado por Google a la Linux Foundation. Desde el 2014 que se libere, que se dona, no para de crecer, y hoy en día es el producto del clúster de contenedores más usado en el mercado, y que lo están, digamos, le inyectan mucho dinero a empresas muy grandes. Desde Microsoft, Red Hat, Google, IBM, todos están metiéndole mucha ficha a Kubernetes. Apache Mesos es un producto que ya está quedando obsoleto. ¿Por qué los contenedores? Porque es una forma de garantizar. Un contenedor termina siendo el mismo concepto que pasa con las PlayStation y los juegos. El juego es como una ROM grabada a fuego, y el contenedor es levantar esa ROM en tu PlayStation, y vos lo único que tenés guardado en tu disco es tu puntuación o tu perfil, básicamente. Esta es la misma lógica, es empezar a tener aplicaciones que son fácilmente replicables. Esto de poder escalar una aplicación es levantar en dos PlayStation el mismo juego. Es tan simple como eso. Vos lo que tenés es una imagen, que es el juego, y lo levantás cuantas veces quieras, lo replicás las veces que quieras. ¿Qué conviene, en contenedores o virtuales? Esto es muy loco porque hoy corremos un clúster de Kubernetes, se corre virtualizándolo en máquinas virtuales. Pero también lo que se está usando hoy en día es que Kubernetes puede levantar máquinas virtuales. Hoy en día KubeVirt, por ejemplo, hace eso. KubeVirt es justamente una forma de gestionar con Kubernetes virtuales. Por eso es que es muy difícil de entenderlo cuando uno lo quiere analizar. Contenedores o clúster de contenedores. Siempre está bueno arrancar con contenedores. Trabajar con Docker en desarrollo es muy útil, trabajar con Docker Compose y todo, pero lo cierto es que cuando uno se va a producción termina usando clústeres de contenedores. Nosotros en la empresa estamos gestionando un clúster de contenedores de 75 máquinas virtuales que aloja un montón de aplicaciones de educación, y la verdad que si no manejáramos esto con un clúster de contenedores y manejáramos esas cerca de 300 instancias de esas aplicaciones
de una forma automatizada sería inviable. Es por eso que los clústeres de contenedores son la forma de proceder cuando uno tiene una escala tan grande. Conclusiones, no importa desde vos dónde analices los problemas, vas a ver que tanto desarrollo, infraestructura, empiezan a emerger tendencias en el uso del versionado del código, en mejores prácticas de patrones, de frameworks, de cosas, todas confluyen en temas que cuando haces una intersección encontrás muchos de los conceptos que vimos en esta charla. Es por eso que es importante no perder la vista de todas las cosas que son comunes de esa intersección y son las que tratamos de realzar en esta charla. El monitoreo, las buenas prácticas, los estándares de codificación, el uso del versionado, la integración continua, las metodologías ágiles, TDD, todos esos conceptos deberían ser aplicados y parte del proceso de desarrollo. Las arquitecturas van y vienen. Hoy en día está de moda microservicios. Hay que aprender los patrones de microservicios, hay que saber hacer APIs, hay que saber manejarse con JavaScript, con aplicaciones de frontend. Es un poco la arquitectura hoy tendencia. Pero lo cierto es que las arquitecturas van cambiando y un poco esta charla trató de traer un poco de cada mundo y mostrarles un poco lo que pasa hoy en el mercado. No sé si tienen alguna duda. Supongo que por ahí fue demasiada información. Vamos a mirar el video como 75 veces igual, ¿eh? Son muchos temas. Es muy difícil querer mostrar todo lo que hay por ahí dando vuelta, pero bueno, son las cosas que por ahí se ven en el mercado y bueno, uno trata de contarles todas las cosas que por ahí vamos viendo y que nos parecen relevantes. Una pregunta, ahora si ahí estaba tratando de pensar más o menos cómo hacer. Viste que a veces, por ejemplo, hay problemas que la solución las podés escalar horizontalmente con instancias, pero hay problemas donde no los puedas escalar horizontalmente con instancias y necesariamente tengas que sí o sí escalarlo verticalmente, así con mucho hardware. O sea, ¿hay alguna forma de identificar qué problema necesariamente tiene que escalarse verticalmente? En realidad no existe la bala de plata para ningún problema. Cada problema es único y sí lo que se encuentran son patrones comunes en los cuales vos podés determinar cuándo aplicar una mejor práctica. Pensar en escalar verticalmente no sirve nunca y de hecho lo que te conviene hacer es seguir alguna de las tendencias que son a veces heurísticas, no son soluciones para todos los problemas, sino en algunos casos funcionan, en otros no, para solucionar lo que vos querés solucionar. Entonces, por ejemplo, Google, para solucionar el problema de decir cómo hacer una búsqueda rápida en todo lo que era Internet, ¿no? Cómo indexar todos los sitios del planeta, escribió un paper donde habla de la metodología MapReduce, donde atacaron un problema gigantesco y se lo comieron en pedacitos, digamos. Y no sé si a todos se nos hubiera ocurrido. Lo bueno es que ahora existe un precedente que podés leer y te podés basar. Algo que me interesa mucho de lo que sucede con Google como empresa es que desafió a todos los teóricos que contradecían una idea que a mí me parece genial. Que es que hay un montón de gente que se da cuenta de que si no automatiza, se dio cuenta que si no automatizaba, la gente siempre estaba haciendo lo mismo. Y que si, digamos, los problemas vos los podés observar y podés ver cómo se soluciona un problema, pero es muy difícil que te pueda llevar una solución y replicarla siempre. Lo que puedes hacer es abrir cabezas. Entonces, lo importante es ver cómo se soluciona una idea, ver cómo te llevas la idea detrás de eso. No va a aplicar 100% a tu caso, pero viendo cómo se ataca un problema con un patrón de microservicios o entendiendo cómo es una lógica de aplicar MapReduce o entender un poco cómo delegar, ¿no? Para poder tener una computación, digamos, un problema, distribuirlo en paralelo, seguramente no cualquier problema va a ser solucionable,
pero por ahí en determinadas circunstancias vas a poder encontrar para un pedazo una mejor solución. Sobre todo en Machine Learning se ve mucho esto que estás diciendo. Perfecto. Ahí creo que Alejandro también preguntó algo. A ver, perdón, no estoy leyendo el chat. Sí, yo estaba leyendo la pregunta de Alejandro, justamente, quien define sobre una prueba de concepto que te lleve a hacer un cambio tecnológico en una empresa. En realidad un cambio tecnológico es producto de la identificación de un problema. O sea, si vos estás en una empresa o un organismo, sea cual fuere, y tenés algún problema en tu infraestructura tecnológica que te lleve a tomar la decisión de por lo menos evaluar alguna alternativa, ese debería ser el disparador, por lo menos para ver, en base al problema que tenés, en base a la necesidad que vos tenés que cubrir, cuáles de las tecnologías que hay en el mercado puede llegar a solucionar el problema que vos tenés. No sé si eso más o menos cubre tu pregunta. El cambio de tecnología, de ir de un paradigma a otro, obviamente tiene un montón de riesgo, un montón de esfuerzo y en muchos casos un montón de inversión económica, así que siempre tiene que ser... El costo-beneficio, ¿no? Claro, exactamente. Tiene que estar pensado o orientado para cubrir un problema, para modificar algo que te está haciendo ruido en la empresa, ya sea en costo, en downtime de tus aplicaciones, en un montón de factores que te pueden estar metiendo ruido. Sí, para que se den una idea, cuando uno ve cómo funciona Google o cómo funcionan algunas empresas que tienen tanta capacidad para poder afrontar un cambio como decir, tiro a la basura lo que tengo hecho así y lo hago así, a veces no es tan simple o no es viable, y lo pueden hacer empresas como Google, digamos. Entonces, vos por ahí lees que está muy bueno gRPC, por ejemplo, que hoy también es una de las cosas que está de moda. Y de repente decís, pero tengo que cambiar todo lo que tengo hecho con API REST a HTTP, a gRPC. ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo afrontar ese cambio? Y probablemente no puedas. Hay empresas que no les queda otra que cambiar el modelo y tienen que cambiar la tecnología porque no están dando abasto y alcanzaron su techo tecnológico y comercial. Porque si tus clientes te dejan de elegir porque funcionas mal, vas a querer empezar a funcionar bien, y si tenías un mal diseño vas a tener que ver cómo lo atacás y la inversión la vas a tener que hacer. Entonces esto es bastante relativo, pero no es que sale una nueva tecnología y vas atrás de esa. Nuestra empresa, como no hace desarrollo, siempre está tendiendo a ver cuáles son las nuevas tendencias para asesorar, pero obviamente uno siempre pone en la balanza cuando tiene que tomar la decisión si hacer el cambio o no, qué costo tiene y si a mí me sirve, como siempre, ¿no? Sí, vos sabés que eso está relacionado un poco con lo que preguntaba Fernando antes. O sea, normalmente los cambios se plantean creo que en dos ejes fundamentales. Uno, si hay un problema. Es decir, si lo que decían recién, ¿no? Lo que decía Mauricio de downtime o lo que fuere, o lentitud directamente. Y el otro eje, digamos, que te hace cambiar es si el beneficio obtenido es enorme, es mucho más que el costo del cambio. Entonces, el eje, digamos, de cambiar porque hay un problema, casi que no es quién, sino qué. El eje de la apuesta a que va a ganar más o va a mejorar, digamos, el retorno de la inversión, quizás en ese lugar es quién, y quién efectivamente son a niveles normalmente gerenciales, o no sé si gerenciales desde el punto de vista administrativo, pero sí desde el punto de vista arquitectural de las herramientas. Y eso lo relaciono con lo que decía Fernando de cuando no se puede escalar. Seguramente, a ver, el límite de la escala vertical es inmediato, no solo porque no hay más hardware, o sea, tenés, no sé, en un rack entra lo que entrará de RAM y lo que entrará de CPU, pero no solamente tenés ese problema, sino que a veces
comprar más es enormemente más caro que poner 25 baratos, digamos. Entonces, eso también es una evaluación de costo-beneficio, y en ese momento probablemente hagas algo que comentó Cristian que me parece súper interesante, esto de el X y Z, y que involucra cambiar código ahí, o sea, involucra cambiar software. Sí, sin ir más lejos. Cristian, si puedes dar un repasito del X y Z porque me parece súper interesante. Eso, mira, les comparto dónde está el X y Z. Y mientras tanto voy diciendo algo. Un ejemplo de la escala que en realidad es... Ahí está. Un ejemplo de la escala que tiene Cota es el espacio en disco. Sigo mirando más el costo de 1 tera a 2 teras y no te dan ganas de comprar 2 teras. Acá está. No, pero imagínense, a ver, Dropbox, ¿no? ¿Cuánto espacio o Google Drive? Ahí les paso el link. Ahí están los... Ahí está, buenísimo. En todo caso este lo usaremos en algún TP próximo. Lo mandé 2 veces, bueno. Volviendo al tema de Dropbox o de estos lugares así, uno empieza a pensar cómo sería posible, ¿no? Porque, a ver, cada uno de nosotros tiene 16 GB, ¿no? 15 GB, así gratis. Hola, hola. Se me cortó de vuelta, me parece, ¿no? Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Decía que si piensan en Google Drive, tenemos cada uno de los que tenemos Gmail o Google, tenemos 15 GB. Multipliquemos, no sé, no le voy a decir por las personas que crean que... Cancelar, ¿Cómo? Cancelar compartir algo porque evidentemente eso está matando todo el resto. A ver, ahí. No, decía que si Gmail tienen 15 GB y lo multiplican por la cantidad de usuarios que pueden creer que tengan, que pueden ser, para hacerla simple, 100.000 personas. No, creo que estoy desconectado, ¿no? Sí, va y viene. Bueno, nada, decía que del tema del espacio, que, bueno, no me están escuchando, así que si quieren... Ahora sí. Ahora sí. No, decía que el tema del espacio es un tema que ahí te das cuenta que la escala es fundamental. Vos no podés tener una máquina que tenga todos los gigas o teras o petabytes que necesita, por ejemplo, Google Drive. Imposible. Entonces eso sí lo tenés que tener como un file system distribuido. Y ahí aparecen soluciones de escalamiento. El escalamiento no solamente es de aplicaciones web, el escalamiento también está para eso, para los file systems, ¿sí? Sin ir más lejos, un ejemplo que mencionó Cristian hoy que tiene que ver porque cuando un escalamiento vertical no aplica, cualquier sitio web, por ejemplo, de e-commerce en el cual tenemos el Black Friday o cualquier tipo de venta de ticket que venden entradas para un evento multitudinario que sabemos que tienen un acceso de mucha gente en poco tiempo, esos sitios no pueden estar dimensionados para afrontar esos picos de demanda. O sea, no pueden estar 3/4 partes del año con una infraestructura como para aguantar un pico de demanda que por ahí tienen contados momentos durante el año. Entonces el escalamiento horizontal en este caso es una solución que no tiene alternativa. Last time we talked about software. Sí, les quería pasar un videito de Ceph, a ver si lo encuentro, porque el producto que les quería mostrar es Ceph, que es este. Es una forma de garantizar
¿cómo se llama? Un ancho de banda, un storage distribuido con máquinas que vos vas agregando y replican entre sí. Como un RAID de discos, pero con máquinas. Sí, buenísimo. buenísimo. Bueno, yo creo que estamos. Si no tienen ninguna duda más. Más que agradecidos Cristian y Mauricio por su presencia y exposición. En todo caso después levantamos el video. Y bueno, en cualquier caso muchas gracias otra vez. Bueno, les dejamos un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes por escucharlo a Cristian más que nada, y cualquier cosa, Fernando, si tienen dudas, les pueden pasar nuestros correos electrónicos, no hay ningún problema. Buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la charla. Bueno, No, por favor. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Gracias.